¿Cómo andan amigos, colegas? En este tutorial les voy a explicar cómo cargar más de un sample, más de un pack de sample en el Core Cronos, ya sea cualquiera de las líneas, Cronos, Cronos X o Cronos 2, cuando ya tenemos un pack de samples cargado y queremos cargar otro. ¿Cómo se hace y cuál es el procedimiento correcto para que no se borre nada de lo que teníamos anteriormente? Bueno, como verán, acá tengo el pendrive. Vamos a colocar el pendrive. El teclado recién está prendido. Les muestro, yo tengo mi pack de samples acá en el banco G. ¿Sí? Tengo en este pack que tengo cargado, tengo 99 sonidos. Bueno, para que vean, les muestro que suena. Bueno, ¿y cómo tenemos que hacer para cargar otro pack de samples? Yo, por ejemplo, bueno, tengo en venta el pack de 127. Voy a usar ese de muestra y de ejemplo para cargarlo arriba de lo que ya tengo y mostrarles cómo hacer para que no se borre todo lo que ya teníamos antes. Bueno, yo para que vean ahí tengo cargado el que dice Samples Kochi, es el que les mostré recién. Y ahora voy a cargar, vamos a simular que yo compré otro pack de samples y quiero cargarlo arriba del que ya tengo para que me queden todos los sonidos y poder ponerlos en otro banco. Bueno, voy a ir, bueno, estoy en la memoria interna. Bueno, ya sea de la memoria interna o del USB, o sea del pendrive, es lo mismo. Vamos a suponer que recién lo descargué de la computadora en el pendrive y lo voy a cargar desde el pendrive. Bueno, tengo la misma información en el pen que en el disco interno. Abro la carpeta de samples, de pack 127 samples para Cronos. La abro. Y acá me voy a parar, vamos a ahorrarnos el paso de cargar el KSC y lo voy a cargar desde el PSG. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Y como verán, a este pack lo llamé o lo nombré Super Pack 127 samples para Cronos para que al final, después se lo voy a mostrar en el global, se posicione después que el que dice Samples Kochi para que no me haga ningún despiole a la hora de hacer el autoload y cuando prenda el teclado de vuelta no me mezcle los sonidos. O sea que no los cargue en primer lugar y los cargue en el segundo lugar. Porque yo ya, como les decía recién, tengo un pack cargado. Lo que vamos a hacer es cargar el PSG. Le vamos a poner load. Y ahí nos va a dar la opción, ahora les voy a mostrar, me va a dar la opción de cargar el KSC también junto con el PSG. Ahí dice Just Add Minute, espere un minuto. Y como ven, ahí arriba me da la opción de tildar, la opción de poner Load Super Pack 127 samples para Cronos KSC. Ahí le voy a poner que sí. Lo siguiente que tenemos que hacer es sacar acá donde dice Clear HAL. Ahí lo tenemos que sacar porque si no borraría todo lo que está. Lo tenemos que poner en Append, que Append significa cargar atrás de. Es para que no borre todo lo que ya está. Y el pequeño detalle que tenemos que hacer ahora es ir acá donde dice HAL, PSG contenidos, abrimos ese listado y tenemos que poner que el banco UEE, o sea, yo a este pack lo predeterminé para que se cargue en el banco UEE, que es por lo general donde nadie va a tener ningún sonido, porque si no, ya me pasó de que me han comprado el pack de samples y tienen por lo general todos los bancos ocupados. Entonces lo llevé acá al UEE para que se cargue directamente ahí. O sea, está predeterminado para cargarse ahí. Entonces al PSG no lo voy a cargar completo porque si no me borraría todo lo que yo ya tengo, sino que le tenemos que dar la orden al teclado que solamente abra el banco UEE y que lo cargue en el banco UEE. ¿Se entiende? Sí, bueno. Con todo eso seleccionado como está, ahora sí recién le vamos a poner OK. Y ahí va a empezar a cargar todos los samples más el PSG. Bueno, le pongo pausa un segundo hasta que cargue. Bueno, ahí continuamos el video, ya terminó de cargar. Bueno, el siguiente paso a seguir sería ir a Program a ver si cargó todo como corresponde. Dijimos que yo mi banco inicial, mi primer banco de sonidos lo tenía en el banco G, como se ve ahí.
sigue estando todo normal, siguen estando mis sonidos. Sigue estando. Bien, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es controlar. Vamos a ir a sampling a ver si se cargaron todos los samples atrás de los que yo tenía, que seguramente sí. Bueno, ahí tenía yo mi lista, creo que era hasta el número, la lista de samples creo que llegaba hasta el 101 o hasta el 102. Y acá empieza, a partir del 103, empieza el nuevo listado de samples que se cargó correctamente atrás, como lo habíamos predeterminado. Y va hasta el número 236. Bien, lo siguiente a corroborar es si cargó el banco de 127 samples en el banco E. Para entrar en el banco E tenemos que presionar los dos E juntos. Perdón, estoy ahí en programa. Ahí. Y ya estamos en el banco E. Vamos a controlar a ver si cargó correctamente desde el sonido 0. Perfecto, vamos a poner algún otro. Acordeón Gabanelli 1 más 2. Perfecto. Y vamos a, no sé, algún otro. Bien, perfecto. Bien. Perfecto. Percusión. Bien, perfecto. Cargó todos los sonidos en o sea, todos los 127 samples del otro pack los cargó en el banco E, como le ordenamos correctamente al teclado, así que bueno, espectacular hasta ahí. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a global para que tenemos que ordenarle al teclado que cuando prenda se carguen automáticamente los dos samples, tanto el que tenía antes como el que cargamos ahora. Para eso vamos acá a SC Autoload, a esa parte. Bajamos hasta, como verán, yo tengo el listado de todos los preload de sonidos externos, de las librerías de piano y eso, que van del 1 hasta el 9. Tenemos que bajar y como verán, acá tengo samples Scotchy, que era el que ya estaba predeterminado, mi primer pack de samples, y automáticamente el teclado muestra en el listado el pack que acabamos de cargar recién, que es el Super Pack 127. Entonces lo único que tenemos que hacer es tildarlo ahí. Ahí está tildado. Se tildó el otro, bueno, perdón. Ahí está. Que queden los dos tildados para que cuando el teclado prenda, no importa si acá lo pone RAM o pone KSC Setting o Virtual Memory, dejémoslo como el teclado lo pone, por las dudas. Así que ahí se supone de que cuando el teclado prenda nuevamente, ya se van a cargar los dos packs automáticamente. Vamos a apagar el teclado y vamos a hacer la prueba. Hasta ahora dijimos que están todos los samples, los dos packs correctamente cargados. Apagamos el teclado y lo volvemos a prender. Pongo pausa un segundo más mientras inicia todo el sistema. Bueno, importante, queríamos mostrarles esto mientras se está cargando el teclado. Bueno, ahí está cargando la última librería X9. Ahora quería mostrarles eso, que es importante que se fijen también cuando inicia el teclado. Dice Load Sample Scotchy. En su caso tiene que cargar el pack de samples de ustedes, que tienen a su nombre. Y después empieza a cargar el segundo pack, que fue el que cargué recién correctamente, Load Super Pack 127 samples para Cronos. Eso también es importante que se fijen. Si esto lo carga, o sea, carga los dos packs de samples, significa que cuando el teclado se prenda va a estar todo normal y va a salir funcionando todo perfecto. Bueno, ahí terminó de cargar el sistema del teclado, como les mencionaba recién, se cargó todo perfecto. Si algo se hubiese cargado mal, acá hubiese puesto un cartel que diga error autoload. En este caso no lo hizo. Vamos a corroborar de vuelta, vamos a programa. Corroboramos, bueno, como se verá, todos los pianos andan del banco A, que por lo general también presentan problemas. Y a veces acá arriba pone el mensaje de sample no load. Lo que hay que hacer es ponerle acá, desde acá donde dice load requerir samples, y se acomoda.
como se verá, anda. Vamos a corroborar el banco G, que era el primero que yo tenía. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a corroborar el banco doble E, apretando los dos juntos. Bien. Y vemos que perfectamente se cargó todo como corresponde. Así que funcionó todo como corresponde. Corroboramos acá en global. Nos vamos de vuelta acá a SC Autoload. Seguramente quedaron los dos packs tildados, como lo habíamos visto. Así que bueno, esto sería todo. No hay que hacer nada más. Supuestamente. Esperemos a que abra la pestaña acá de SC Autoload, que tarda un poquito en abrir siempre. Bajamos hasta abajo. Esto es lo que hay que tener en cuenta para que cuando el teclado prenda queden tildados ambos packs de samples, ¿sí? Bueno, como verán ahí, quedaron ambos packs de samples, que son los dos últimos, quedaron tildados para que se carguen cuando el teclado prenda. Bueno amigos, espero que les haya servido este tutorial. Si les interesa alguno de mis packs, en la descripción del video dejo mi número de teléfono, me mandan WhatsApp, cualquier cosa. Y si pueden darle un like al video y suscribirse, mejor aún. Saludos.